Bendiciones, amigo todoterreno. Hoy es un día muy especial porque estamos iniciando nuestra séptima temporada. Mi amigo Eduardo, ¿cómo estás? Bien, contentos. La verdad es que estamos listos para una temporada más. Hemos estado pasándoles videos para recordar cada uno de los temas de la temporada anterior, cosas muy puntuales que hablaron nuestros invitados y sobre todo hoy que tenemos a nuestro invitado Pablo, que está aquí para hablarnos de un tema muy importante, ¿verdad? Que creo que va a haber mucho con los empresarios. Un gusto estar aquí con ustedes, amigos. Mi primera vez aquí en Todo Terreno. Gracias por la invitación a los dos. Pues para nosotros también, Pablito, yo todo les pongo diminutivo, ¿verdad? Y Pablito, aunque es bien grandote, Pablito es como 1.90, creo yo, pero 1.90, sí. 1.90, sí está grande Cabal. Pablito, ya bien comido. Bueno, pues Bien tamaleado, ¿eh? bien tamaleado, esta temporada 7, pues vamos a tener diferentes cosas, vamos a tener invitados, vamos a tener podcasts, vamos a tener testimonios, incluso les vamos a ir contando, Eduardo, por qué nos ausentamos algunos meses. Realmente fueron tiempos de prueba, tiempo de procesos, pero para la gloria del Señor, si estamos aquí es porque pues el Señor fue fiel, ¿verdad? Sí, yo le digo a Y Carlos que al Señor le gusta que nosotros pasemos por ciertas situaciones para que tengamos contenido para el podcast. no, y fíjate que hablando de verdad, yo le decía al Señor que todo lo que traslademos acá, que haya pasado por nosotros, ¿verdad? Ujú. Pero entendí el poder de la palabra, porque Mm. nosotros hablamos acá de que tenemos que sostenernos cuando estemos en pruebas, tenemos que confiar en el Señor cuando vengan las escaseces económicas, de salud, emocionales, y literalmente el Señor, pues, por un lado sentí como la palabra donde dice, el diablo ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dijiste, mi Sí, un Dios? poquito de Job. ¿Y qué dijiste, mi Dios? Sí, pero que tu fe no falte. Entonces, la verdad es que no faltó. Y bueno, sin más ni más, pues, Pablito, una vez más, bienvenido. Cuéntanos un poco quién es Pablo. Un gusto. Claro, mi nombre es Pablo Morales y tengo 37 años. Estoy felizmente casado con mi esposa, que es pediatra. Llevamos poco tiempo de estar casados. Llevamos 1 año, 4 meses y poquísimo. Luna de miel. Cabal, Luna de miel. tiempos alegres. Y lo interesante es que cuando nos casamos le pedimos a Dios, le dijimos, mira, nos gustaría tener 1 año de solo, sin tener hijos, de tener tiempo de nosotros, de pasear y tener ese tiempo. Y justamente al cumplir el año, no sabíamos, después nos enteramos que ella quedó embarazada. Actualmente estamos esperando a nuestro primer hijo y lleva 4 meses de estarse formando. Lo único es que me dice Pablo, y no sabíamos si quedó embarazada, así como, wow, ¿qué pasó? Ya sabía Pablo, pero no le habían dicho cuándo. Pero qué bendición Sí, qué realmente. bendición, qué Los alegría. hijos son tan hermosos, como dicen por ahí, ¿verdad? De chiquitos dan ganas de comérselos y de grandes uno, ¿por qué no me los comí a vos? Pero yo que tengo mi adolescente de 17, lo disfruto en medio de todas las locuras y desde ya bendecimos esa pancita para que Sí, todo cabal. salga, todo salga bien. Ahí le vamos a ir contando, ¿verdad? Ya nos dijeron qué era, pero lo vamos a dejar para otro día. Y Pablito, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Sí, muchas gracias por las bendiciones, las recibimos. Pues, actualmente, soy el director de Emprende Global, a nivel general, y se preguntarán: "¿Qué es eso?", ¿verdad? ¿Con qué se come? Bueno, Emprende es una iniciativa que pertenece a una organización que se llama Serve Hope International, que les quiero contar cómo nació Serve Hope, porque es muy interesante hablando de negocios, ¿verdad? Serve Hope nació vendiendo café a Honduras y a Guatemala en Estados Unidos con el objetivo de dar filtros de agua a las comunidades. Entonces siempre se obtuvo la misión de ayudar, pero con un principio de negocio, ¿verdad? Así es como nació la organización. Una vez que empezamos a entregar los filtros, que se empezó a bendecir a más personas, nos dimos cuenta que muchas personas necesitaban una vivienda digna porque vivían en un lugar no muy bueno y nació el proyecto que se llama Carpenter Project, que es construcción de casas. Una vez que vimos que tenían agua, que tenían un lugar donde dormir, s- nacía instintivamente en ellos ese deseo de salir adelante, de florecer, de ser de bendición, de bendecir a la familia. Y es ahí donde nace Emprende Global en el 2019
en Honduras y actualmente hoy, en 2026, estamos en 12 países de Latinoamérica dando los programas de emprendimiento, nació como un programa, un diplomado en emprendimiento con bases bíblicas. Así nace. Actualmente tenemos un programa de mentoreo, estamos en un proceso de aceleración, estamos en proceso de generar esas comunidades de emprendedores, no solo nacionales, sino a nivel internacional. Y a eso es lo que me dedico y me encanta lo que estoy haciendo. Realmente tuvimos la oportunidad de estar con Pablito en un, ¿cómo le llaman a esto que fuimos? ¿Es un seminario? ¿Es una reunión anual? ¿Qué era esto que me invitasteis? Sí, es un congreso anual. Nosotros le decimos nuestro congreso anual, se llama Hazlo Real, eh, porque está enfocado a todos los emprendedores de hazlo en verdad, ¿verdad? Y estuve enfocado mucho en mercadeo, finanzas y negocios del reino. Y estuvimos allá en la Antigua 2 días, pero parte de las cosas que, bueno, la verdad, el ministerio me encantó porque muchas veces los cristianos tenemos la idea que los negocios y el reino van separados, Mm, cuando nosotros logramos entender que somos integrales. Y ahorita que tú decías cómo empezó este rollo de Emprende Global, pues me imagino a Pablo, porque yo siempre le he dicho al Señor así. Yo le digo, mm, Padre, yo quiero compartir tu palabra, pero no quiero hacer carga para nadie. No quiere decir que las personas que viven del ministerio sean carga, pero en mi caso le he pedido al Señor que me permita llevar la palabra, pero que me dé los recursos. Y al sol de hoy, así lo hemos hecho, ¿verdad? Que al hacer las carpas, Pablo, pues así, en el caso de ustedes, llevan a la gente, no solo es una ayuda que se va a acabar, sino literalmente esas frases célebres, ¿verdad? De que no les demos el pescado, sino enseñémosles a pescar, ¿verdad? Que ya son algo trilladas, pero en realidad hacerlo real. De poder decirle a la gente, bueno, ok, con esto usted puede salir adelante. Y escuchamos en esa ocasión varios testimonios reales de personas de que tuvieron que se acercaron al diplomado, lo tomaron y cómo emprendiendo con principios del reino y con orden, pues pueden tener éxito, ¿verdad? Dentro de esos hubieron varios testimonios que escuchamos muy lindos, pero pues tú tienes más de primera mano, ¿verdad? Yo soy como Marcos, pero tú eres como Mateo, que tengan de primera mano. Si nos puedes contar algunas de las experiencias que han tenido con los alumnos. ¿Alumnos le llaman a los Sí, emprendedores? les llamamos emprendedores desde el inicio, aunque algunos no solo tienen una idea de negocio, algunos ya están emprendiendo y algunos llevan unos años en su emprendimiento. ¿Sabes? Antes de contar los testimonios, me gustaría enfatizar mucho en que justamente lo que mencionabas, que vemos la sociedad o el mundo ve que un emprendedor, un empresario se dedica a ser empresario, ¿verdad? Y pocas veces entendemos como sociedad que Dios tiene que ser el centro de nuestro negocio, ¿verdad? Amén. Y un pastor, un líder en una iglesia tiene impacto en la vida de las personas de 2 a 4 horas a la semana. Mientras uno va a la iglesia, a una reunión, el grupo de hombres, como ustedes estuvieron ayer. em, pero un empresario, un emprendedor tiene el impacto en la vida de las personas por 40 horas mínimo. O pueden ser más, con clientes, proveedores, colaboradores. Entonces, cuando uno entiende que Dios lo puso en los negocios como obra misionera, uno cambia el concepto de, es mi negocio. No, es el negocio que Dios te está permitiendo tener para ser luz donde estás. Y entonces uno ya no lo ve como es un negocio más y donde Dios me ayuda a generar, sino que es mi ministerio que Dios me ha confiado para ser de bendición. Y es negocios del reino, ¿verdad? Y eso es lo que enseñamos mucho en el programa. No solo a hacer un modelo de negocio, no solo a hacer estudios de mercado, a validar la idea de negocio, sino llevar el concepto de que son negocios del reino, ¿verdad? Y bajo ese concepto hemos visto cómo las personas, los emprendedores, han cambiado su mentalidad y han entregado el negocio a Dios y Dios los ha bendecido. Y hemos visto frutos. Hemos visto desde personas que no saben ni cómo emprender, a personas que ya estaban emprendiendo y lo estaban haciendo de una manera errónea, o no estaban pagando impuestos, o no estaban formalizándose, formalizados. Y al hacer ese cambio,
cómo Dios los empezó a fortalecer. Y hay un testimonio de una persona que me encanta contar, que se llama Adán, lo estábamos hablando al inicio. Ellos son de Totonicapán, son unos hermanos que su familia, sus papás pasaron a la presencia de Dios y heredaron una buena cantidad de dinero y dijeron, bueno, pongamos un negocio que está de moda. Todo lo audiovisual, cámaras, redes sociales, compraron todo el equipo y ¿qué? No sabían usarlo, no sabían cómo hacer las cosas. Y se dieron cuenta que en realidad no estaban diseñados para eso o tal vez no se habían preparado para hacerlo. Ujú. Y entonces dijeron, ¿qué es lo que sabemos hacer? Pulseras, o sea, cosas típicas. Empecemos a hacer pulseras. Y empezaron a hacer las pulseras. Y el primer cliente, bueno, y empezaron a venderlo en ferias, venían gente del extranjero. Y vino un coreano que le digo, me gustan tus pulseras, mándame 100, quiero ver la prueba, cómo las envías. Entonces, emocionados, hicieron las pulseras, las enviaron y cuando las enviaron me dijeron, mira, solo 3 vienen buenas porque no venían en la medida correcta, habían muchas fallas de calidad y él les dijo, no, o sea, también pidiéndole sabiduría a Dios que contestar, le dijo, mira, esas pulseras son para que las tengas, para que veas la calidad de la tela, que veas los colores, te vamos a enviar pulseras de los tamaños que son, le volvieron a enviar y semanas después el cliente les dijo, ok, quiero 100,000 pulseras. ¿Cómo? ¿Cómo? Un emprendedor que apenas estaba haciendo 10 pulseras, 100 pulseras, empezó a subir de esa cantidad a 100. La única forma es pedirle estrategia a Dios, ¿verdad? Y orar y Dios, ¿cuál es la estrategia correcta para poder suplir la demanda y para ser de bendición? Entonces, lo que hicieron fue capacitar a las mujeres de la comunidad, hacer las pulseras. Ellos no tenían la instalación para tener a tantas personas. Entonces, las capacitaron y les dijeron, ¿saben? Solo vamos a contratar mujeres. ¿Por qué? Que mujeres que tengan hijos y que puedan estar en casa con sus hijos Vamos a hacer trabajando. home office por Home las office. pulseras, le dijo. Correcto. Y mucho antes que estudies el concepto de home office. Entonces, los lunes ellos entregan el molde, o sea, lo que tienen que hacer, entregan los insumos. El viernes las mujeres llegan, les entregan las pulseras finalizadas, ellos le pagan. Y el día de hoy venden alrededor de 500,000 pulseras al mes al extranjero, Corea del Sur y Estados Unidos. No, es una historia bien fuerte. La verdad es que nosotros estamos hablando con Pablo de cuántos testimonios ha él visto, de cómo han ido triunfando todos estos emprendedores, de dónde empezaron, hacia dónde llegaron, ¿verdad? Así como decías ahorita, empezó con 10 pulseras, Dios le dio la estrategia, le llevó el contacto también, porque no fue que fuera así al azar. Entonces, todo lo dio el Señor. Pero cuando nosotros tenemos a hablar de emprendedores y de todo esto de emprenden, en la vida de Pablo, ¿cómo ha sido? Vos también has emprendido, te ha tocado fracasar, te ha tocado estar bien, ¿qué cambios has tenido? ¿Cómo Sí. ha sido también estar en el mundo de los negocios? Sí. Bueno, yo tuve el ejemplo de mi papá. Mi papá siempre fue empresario desde que yo nací. Em, y cuando yo estuve en la universidad, siempre tuve ese ímpetu de emprender, de ayudar a los demás. Cuando tuve que hacer mis prácticas profesionales en la universidad, yo dije, esto no es para mí, o sea, trabajar en la empresa de alguien más, no porque no quisiera, sino que sentía, no, me aburro, no me siento cómodo. Y desde la universidad estaba emprendiendo, estaba en el mundo del emprendimiento, pero quiero contarles que mi papá me inculcó mucho eso, aunque no me lo enseñara, yo lo veía y veía que él era un empresario, un emprendedor. Em, Fuera del micrófono nos estábamos contando que él me tuvo grande, me tuvo a los 50 años. Él en su momento, no me recuerdo cómo se llamaba antes, claro, Telgua, pero antes tenía otro nombre. Guatel, vamos. Ajá. No es porque esté yo grande, sino que leo mucho de la historia de Guatemala. Es por eso, es Sí, por sí, eso. sí. No te voy a decir quién la vendió. Y entonces él salió de Guatel, él trabajaba en Guatel, él salió en Guatel y puso sus empresas de cable. Y
puso en Antigua, en Ciudad Guatemala y en Guastatoya. Y en su momento, Telgua le compró las empresas. Y, o sea, entonces él me enseñó también el concepto de, ok, desarrolla algo bueno y ten la mentalidad de poder venderlo, porque uno como emprendedor a veces dice, es mi bebé, ¿verdad? Yo lo creé, yo lo forjé, Cabal. pero Dios tiene otros planes a veces, ¿verdad? También en su momento él tuvo la primera tienda, digamos, como mini supermercado, y en su momento Pai se lo compró. Entonces siempre estuvo con esa mentalidad de creatividad, esa mentalidad de hagamos, y eso lo vi desde pequeño y me lo trasladó. Entonces yo en mi caminar también he sido mucho de emprender, de hagamos, y la diferencia, como él, alguna razón, digamos, las personas que son mayores como que no eran muy comunicativas con sus hijos, ¿verdad? Entonces él no me transmitía mucho la sabiduría que tal vez aprendió. Yo lo que aprendí fue de verlo. Entonces, cuando empecé a emprender, cometí un montón de errores, cometí fracasos que yo dije, wow, ¿cómo me metí en estas cosas, verdad? Y por lo mismo, a mí me ha apasionado mucho ayudar a emprendedores y mostrarles cómo hacer un modelo de negocio, tomar los caminos correctos para que no cometan esos errores. Uno de los errores que cometí y se los mencioné, a mí en su momento me gustan los deportes de aventura, los practicaba y con un amigo dijimos, hagamos una empresa de deportes de aventura. Y ¿qué pasó? La hicimos, compramos el equipo, la formamos, la lanzamos, la imagen estaba muy buena y que solo a 3 pelones más les gustaban los deportes de aventura, ¿verdad? Y nunca validamos la idea de negocio. Ahí obviamente aprendí que tengo que validar la idea de negocio. En su momento, em, también en los deportes, hace tiempos había una revista de Costa Rica que hablaba sobre deportes de aventura y de repente la dejaron de hacer. Y yo dije, no, hombre, ¿por qué yo quiero hacerla? Y empecé en ese momento era mi novia, exnovia, digamos, ayúdame y me empezó a ayudar a diseñar, hicimos los artículos, pero en su momento empezó a salir la realidad aumentada. Y entonces yo dije, yo me gustaría que tuviese realidad aumentada. Cuando lo coticé dije, qué caro, mejor lo hago yo. Y yo no sabía nada y estaba como investigando, programando. De repente alguien se me acerca y me dice, ¿vos programás? ¿Puedes hacer páginas web? Sí. Mándame una cotización para esto. Y yo, va, ¿y ahora cómo hago una cotización? Pero a raíz de eso nació una empresa, un emprendimiento que tuvimos con esta persona de diseño, desarrollo, web, BTLs digitales, que nos fue muy bien, pero otro error que cometí en su momento fue que pues era mi exnovia, ¿verdad? Y la cosa es que no funcionó, pero sí he tenido experiencias buenas y experiencias no tan buenas, ¿verdad? Me quedo con un par de cosas que hablaste de tu papá. Primero, ese poder tener empresas que te compren es porque tu papá hizo las cosas bien y las cosas correctas, que es parte de lo que hablábamos de que muchas veces en los emprendimientos queremos hacer las cosas y como suponemos, ¿verdad? O como dicen en buen chapín, a lo bandido, vamos, y ahí vamos y vamos saliendo y desinfectante es facilísimo, si solo es agua con aroma y algo para que no se pudre el agua y démosle. Colorcito. Y color, ¿verdad? Entonces, en el caso de tu papá, pues para que le hayan comprado era porque tenían las cosas bien hechas y desde el principio, porque muchas veces todos tenemos algunos conceptos de, démosle, hombre, ahí en el camino nos vamos arreglando. Y yo creo que como hijos del Señor tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Ahora hay tanta información que lo que querrás poner, ¿ah? Quiero vender agua pura, ok. Entonces veamos procesos de purificación, costos, empaques que sean, que no dañen el medio ambiente, porque las empresas que mejor se están cotizando en bolsa tienen todos esos rollos, ¿verdad? De que no dañe el medio ambiente, que si hay un enfoque social, qué sé yo. Entonces creo que eso parte del ministerio en que tú estás es poder guiar a los emprendedores, porque también hay mucha gente que yo les digo que se ponen como el Chavo el 8, ¿eh? y hacemos y vendemos y pulseras y tan, ¿verdad? Pero hasta algo tan sencillo, aparentemente como una pulsera, tiene su mequeteque, vamos, o sea, todo va teniendo. Entonces, creo que el orden, el Señor va premiando el orden.
Totalmente. Y, Y, ujú, perdón. dale, dale. No, hablando del orden, y esa es una de las cosas que enseñamos en Emprende, porque la única manera de poder crecer como emprendedor y pasar de emprendedor a empresario es poder tener un orden, es poder tener los papeles que te requiere la ley, todos los permisos sanitarios, licencias, dependiendo el giro del negocio, ¿verdad? Porque si uno hace una bebida, por ejemplo, embotellada, y uno no tiene los registros, nunca va a poder ingresar en un lugar grande, ¿verdad? En un supermercado, en gasolineras o en cualquier punto de venta, porque te van a exigir tu registro sanitario, tu licencia. Y si uno quiere exportar su producto, uno necesita cumplir con todos los requerimientos de ley. Entonces, al final, el orden trae bendición. Y como emprendedor tenemos que entenderlo, porque muchas veces nosotros decimos, pero ahora me va a tocar pagar impuestos. Ahora voy a tener que meter en planilla, voy a tener que pagar X, voy a tener que pagar bono 14, aguinaldo, y todo lo que eso conlleva. Y sí, totalmente. Es un golpe duro al inicio, pero cuando nosotros comprendemos la bendición que conlleva hacer eso, uno dice, wow, ¿por qué no lo hice desde el inicio? Y Dios nos envía a ser ordenados. Cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos? Y Jesús dice, ¿la cara de quién está en la moneda? Del César. Pagar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Es cumplir la normativa que nos impone o el país donde vivimos, ¿verdad? Y también entender que a la hora de cumplir, de pagar X, de pagar bono 14 y todos los bonos y todo lo de ley, estamos siendo de bendición a las personas y estamos bendiciendo a una familia o varias familias, ¿verdad? No, y fíjate que hablábamos también antes de empezar que muchas veces hemos empezado negocios, pero como no lo haces ordenado, hasta te da un falso positivo, porque tú dices, pues es poco, pero es rentable. Pero no es rentable realmente porque tú no le pusiste todos esos gastos que tenías que haberle puesto. Cuando empezamos desde el principio las cosas como son, nos va a dar mejor dirección, ¿verdad? Y bueno, pues nos has hablado de testimonios, pero también tú como testimonio, pues tienes un emprendimiento que va muy bien. Cuéntanos un poco con el tema del café. Bueno, saben, quiero contarles un testimonio. En el 2015 abrimos con mi hermana el primer café. Está en Cayalá, que se llamaba Watson, no sé si lo ubican, pero en su momento nos empezó a ir muy bien y abrimos 2 sucursales más. Pero en ese momento lo estábamos viendo, o por lo menos yo lo estaba viendo, como un negocio más, no rindiéndolo a Dios. Y muy curioso, en el 2019 Dios me habló a través de diferentes personas diciéndome, mira, estás manejando el negocio de manera equivocada y te voy a cerrar. Pero te voy a dar la oportunidad de volver a abrir. Y yo entre mí, yo no renegué en ningún momento. Yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? Y después venía, ¿cómo me vas a cerrar? O sea, si estamos yendo bien, si está bonita la venta, ¿cómo me vas a cerrar? Y después viene pandemia, ¿verdad? Y en el 2019 acabábamos de abrir las otras 2 sucursales. Entonces, en 2020 viene pandemia, no, como eran 2 sucursales nuevas, no podíamos sostener las 3 al mismo tiempo. Entonces, en ese momento decidimos cerrar. Y ahí entendí, ok, aquí es cuando Dios me dijo, te voy a cerrar. El cierre. El cierre O sea que por Pablo vino la pandemia. por Pablo. Porque no le hizo caso al Señor, nos cerraron a todos. No, al final Dios en su misericordia, en las pruebas, Él te habla, ¿verdad? Y tiene un propósito específico en cada prueba. El punto es que uno quiera escuchar y ser obediente, ¿verdad? Entonces en ese momento le dije, bueno, Dios, dime qué hago, hacia dónde voy. Y muy curioso porque en ese momento, pues el tema del café era mi sustento en ese momento. Y yo digo, ¿qué voy a hacer también para vivir? Y muy curioso que me llaman de una empresa que yo ni conocía a la persona y me dice, mira, tal persona de otra empresa me pasó tu contacto y me dijo que vos hacías BTLs digitales, páginas web. Y yo,
Hace años que no hacía eso y no tengo un equipo. Y yo le dije, mira, te voy a ser sincero, así lo hicimos, ya no lo hago, no tengo el equipo, no tengo nada, no importa, cotizame. Yo, bueno, para hacerse los cortos, Dios me dio una provisión temporal mientras me daba una enseñanza. En ese momento yo me metí mucho con él, pedirle sabiduría, pedirle guía, que cómo quería que manejara los negocios, que pedirle perdón por la forma que había manejado el negocio anterior. Y cuando me da la oportunidad de volver a abrir, automáticamente me dejó de contactar esta empresa que me estaba contactando, que estuvo por ese periodo de tiempo. Y entonces ya con otra visión, incluso voy a agarrar la taza, en las tazas tenemos, dice, pues un muñequito que dice, sonríe, Jesús te ama, pero al mismo tiempo el equipo, los baristas, hemos sido intencionales, que han conocido a Dios también en el café y ponen versículos bíblicos y han sido de bendición para otras personas. Entonces ahora entendemos que los negocios no nos pertenecen en primer lugar, sino que le pertenecen a Dios. Y Dios nos está dando la oportunidad de ser mayordomos, de ser administradores, nos está confiando un recurso, una oportunidad de bendición. Entonces, las personas que trabajan con nosotros es para bendecirlas. Y bendecirlas de tal manera que ellos son la cara hacia el público, que ellos sean de bendición para los demás. Y con un versículo bíblico, uno puede decir, tal vez ni lo van a leer, ¿verdad? O tal vez sí, pero hemos tenido testimonios de personas, justamente cuando lo acabamos de empezar a poner, llegó una chica y nos dijo, ¿les puedo decir algo? Y ellos como asustados porque yo estaba ahí como que capaz hicieron algo mal. Va a pedir el libro de la diácono. Voy a pedir el libro de la diácono. Y dijo, ¿se recuerdan que hace un momento pedí 2 bebidas? Y ellos así como, le hicimos mal. Y ellos, sí. Bueno, es que ustedes pusieron unos versículos bíblicos y la persona con la que estaba, nos reunimos porque me estaba contando sus problemas. Y en ese momento vimos el versículo, buscó el versículo y dijo, era lo que necesitaba en ese momento. Y no somos nosotros, no son el equipo, los baristas, es Dios, pero nosotros permitimos ser instrumentos para que Él obre. Y fíjate que tengo testimonio con eso que tú estás diciendo de las citas que me pasó el lunes, este lunes. Nosotros, yo no sé cuántos años tengo de recibir el pan diario de Canal 27, porque somos socios honorarios, ¿verdad? Gracias a Dios. El asunto es de que siempre llegaba y yo me lo leía y mi mamá, lee tu pan diario. Pues yo decía, bueno, yo tengo mi Una lectura. pequeña cápsula, nos pueden ver en Canal 27 Bueno, también. estamos en Canal 27, en el programa Dios le bendiga en las mañanas. Y vienen cápsulas nuevas, qué bueno que te acordaste. El tema con esto es de que, pues a raíz de una serie de problemas que tuvimos con mi esposa, porque yo leía una hora y a otra, yo llevaba mis estudios y mis prédicas, empezamos a leer el pan diario juntos hace algunos meses. El tema es de que ayer, el lunes, tocaba el pan diario y ahí va un poco tarde, pero yo he tomado la decisión que vaya tarde, digo, ¿cuánto nos quita? 7, 8 minutos. No, leámoslo porque esto lo voy a perder en el tráfico, el Señor me quita un par de carros y avanzo y bueno, qué sé yo. El asunto es de que con lo que estamos pasando en Guatemala, que también vale la pena mencionar, porque va a quedar en la historia, como emprendedores, como empresarios, pues estamos un poco asustados por el tema del combustible, ¿verdad? O sea, realmente ayer ya iba por 41 y pico, después de que estábamos pagando 25 o 26, entonces el tema de los fletes se está disparando y todo lo que va a traer esto. La gente que sabe dice que durará 3, 4, 5 meses y que hay provisión para eso. Bueno, en fin, la verdad es de que solo el Señor sabrá. Y amigo empresario, si tú estás escuchando este podcast es con un objetivo y te queremos compartir tanto que les quiero decir, pero ayer que lo vimos en Hombres, si tú estás asustado por lo que está pasando en nuestra Guatemala y en el mundo, yo solo te quiero decir que leas Filipenses 4, 19 y 20. Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué suplirá? Emocional, espiritual y material. Entonces, si descansamos en esa parte que tú decías, porque nosotros decimos, el CEO de la empresa es el Señor, pero tú te estás agarrando
el chance del CEO. Yo le digo, Padre Santo, yo no sé qué va a pasar con esto, yo no le puedo subir a las cadenas de inmediato, pero ya no puedo absorber más porque tengo los costos apretados. Sin embargo, el Señor va a suplir. Entonces, amigo empresario, confiamos en el Señor. Pero ¿a qué sale lo de los versículos? Fíjate que leímos el pan diario y pues nos sale la cita bíblica en Números, donde el título es Dios le habla a Moisés. Y literalmente Dios le dice a Moisés, mira, necesito que juntes 70 paisanos ahí, de los más chispudos, ¿verdad? Los pones ahí en la sala de juntas y yo les voy a hablar porque yo voy a llegar y les voy a dar lo que mora en ti. Le dice Dios a Moisés, pues que era el Espíritu Santo, que hoy todos los que estamos acá y ustedes que están allá tenemos acceso para que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿verdad? Entonces dice, y reúnenlos porque les voy a dar el Espíritu que tú tienes para darles sabiduría cómo van a guiar a este pueblo. Yo el lunes estaba todo afligido, que no sabía ni para dónde iba a agarrar con la empresa y qué iba a hacer, porque de alguna forma también me llaman a veces colegas de empresas y me dicen, mira, Carlitos, ¿qué vas a hacer? Y no me llaman porque yo sea experto o porque yo sea muy grande, sino que yo siento que muy ahí entre líneas, bueno, como hijo del Señor, que me dice usted que es, como usted dice que el Señor es el dueño de su empresa, ¿cómo ves esto? Entonces hasta siento como cuando a Jesús le preguntaban algo, ¿va? Para que Jesús cayera, ¿va? Entonces el Señor me puso esas citas bíblicas, entonces si cambió en esta persona que tú dices, yo doy fe que sí pasa, porque en el caso mío leer Números el lunes me cambió la perspectiva, y si no, no estuviera aquí grabando en paz, porque yo tendría que estar en la empresa o corriendo como loco por todos lados para ver qué hacemos, para despachar y cómo bajamos costos, pero el Señor suplirá todo lo que nos falte. Entonces fue un anuncio de Canal 27 y un anuncio de tus versículos, pero pues sigamos adelante. Eduardo. Pues nosotros contentos con las emprendedores, la verdad es que hace unos meses yo conocí a Pablo en un evento de la iglesia y ahí como que el Señor nos unió, hemos empezado a trabajar ciertas cosas juntos y la verdad hemos aprendido mucho en esta parte por todo lo que ellos tienen, ¿verdad? A mí me gusta mucho eso de que ellos enseñan, pero el sentido de enseñarte y cómo emprender y todo lo demás va a trasladar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, mucha gente te enseña a emprender, a hacer esto, pero no lleva ese movimiento del Señor en todo esto. Entonces, creo yo que eso es parte de lo que ayuda en muchos de los testimonios que la gente que emprende ha ido mejorando, ¿verdad? Porque tú nos contabas un testimonio de una persona que empezó lo de los perfumes y cosméticos era y Carlito le decía y empezó también con los desinfectantes y cosas así. No porque La me interese, competencia, sino que solo fue la duda. la competencia, dijo Carlos. Entonces nos contabas de que pasó un proceso de orden, ¿verdad? Y en ese proceso de orden, pues todo ese cambio ha ido llegando. Entonces también ustedes fueron partícipes en eso. Totalmente. Y solo quiero hablar algo de lo que dijiste y después me voy con esto. Dentro del programa también les enseñamos a los emprendedores a desarrollar un carácter cristocéntrico como emprendedor, porque no siempre las cosas van a pintar bien. Y cuando las cosas están en un momento de turbulencia, si nosotros no tenemos un carácter cristocéntrico, no estamos agarrados a Dios, ahí solo va a pasar toda la teoría de Jesús es el CEO. No, pero Él es el CEO y tenemos que tener afirmado nuestro carácter diciéndole, te necesito, mira, esto está pasando. Él ya lo sabe, obviamente, pero Él le gusta que tengamos esa conversación con Él. Y a mí me gusta mucho de una persona de Estados Unidos, de uno de los empresarios que nos apoya en Emprende. Él dice, yo dedico un día al mes a tener una reunión con mi CEO. Y se toma el día o de oficina para decirle, bueno, así está la empresa, así están los números, estas son las estrategias, guíame. Y él dice que ha visto la diferencia desde que ha dedicado ese día con Dios para hablar sobre la empresa, sobre las estrategias. Y totalmente, lo de la chica, ella fue una de las primeras personas que tomó el programa en Guatemala. Ella es de Quetzaltenango y ella tenía una mentalidad de voy a emprender, voy a abrir el negocio porque ya no quiero que mi esposo me pase el gasto. Yo quiero tener mi propio dinero, quiero decir, yo me compro mis zapatos, yo... Empoderada pirotécnica. Empoderada, correcto. Y
Entonces, esa era su mentalidad. Ella entró al programa con 3 productos en mente, era cremas, splash, no me recuerdo qué era. Pero el punto es que cuando salió del programa, ella tenía otra mentalidad. No. O sea, Dios me está dando la oportunidad de emprender, de tener esto para ser de bendición, para ser de bendición a mi familia, para ser de bendición a mi comunidad, a mi país. Actualmente tiene más de 50 productos de tema de cuidado personal y venden 8 diferentes ciudades del país con ese enfoque del reino. Lo que le faltaba y que muchos emprendedores pasan es que la formalización, ¿verdad? Ujú. Y está en un proceso de formalización y ha visto que la única manera también de poder crecer internacionalmente a El Salvador o otros países es estar formalizado, ¿verdad? Y además Dios nos envía a ser ordenados, ¿verdad? Sí, y ahorita me venía a la mente que me gustó también del tema de emprende, es que yo oigo muchas pláticas y podcasts y entonces me meto a los 3 gratis primero de todos los de Facebook y ya la tercera ya sé por dónde vamos. Y toda la gente, ¿qué te dicen? Si la vida te da limones, vende limonadas. Nítido. ¿Cómo hago la limonada? ¿Cómo la vendo? Con azúcar, Sembraste el sin arbolito de azúcar. los limones. Sí, o sea, viene todo un proceso, porque ¿qué es lo que pasa con todo este coacheo sin el Señor, verdad? Conocí a una persona que compró el reloj y le ganó. Luego compra más relojes y los sigues vendiendo. O sea, decían, no, o sea, esto no es así, vos, no es tan Ujú. fácil. Entonces me gustó el tema de emprende porque te dicen, ok, tienes limones. Bueno, qué bueno, ya tienen la primera parte, qué tipo de limones son. Ujú. Entonces, mira, puedes hacer helados, puedes hacer fresco, puedes hacer solo limonada con rosa, no sé, qué sé yo. Porque muchas veces tenemos la idea en el tema de los emprendimientos que todo es chan chan, vamos, Ujú. todo es fácil y en realidad los que hemos empezado con emprendimientos y el Señor nos ha ido llevando, sabemos que es una carrera bien dura o que vas a ver plata en el primer año. Muy difícil, ¿verdad? Y el problema con el emprendimiento es que por lo regular es en tu casa, en tu garage, con mucho esfuerzo alquilaste. Yo recuerdo varios testimonios y te voy a robar uno de una señora joven que con temas de pandemia necesitaba pues ingresos, ya no podía seguir trabajando porque quién cuidaba a los güeros, así era el rollo. Ujú. Entonces, si gastaba más en quién cuidaba a los niños y empezó con su rollo de uñas acrílicas. Correcto. Y entonces empezó a hacer con las uñas acrílicas. En el proceso empezó a llegarle gente con problema de hongos de uñas. Mm. Y ella misma dijo, si estoy contando normal, tú me interrumpes. Entonces, como que se acercó a los mentores y les contó esta problemática y no sé si o le consiguieron el curso o la guiaron cómo curar el hongo de uña. Y resulta que ahora ella se dedica al tema de hongo de uña y tiene 2 o 3 personas que le ven el tema de las uñas acrílicas. O sea, esa parte de no ser egoístas y compartir. Y hay una palabra bonita para que tal vez se las explicas a los amigos de Todo Terreno, porque seguro que gente nos va a escribir. Y amigo Todo Terreno, si te interesa algo de esto de emprendimiento, escríbenos y con mucho gusto te compartimos, porque Emprende Global es un ministerio amigo, ¿verdad? No hay ningún problema. Que cuando presentan los proyectos buenos hay un rollo de capital semilla. Sí, correcto. Digamos, dentro de Emprende tenemos el programa del diplomado en emprendimiento que dura 8 semanas, donde damos las bases de cómo emprender, cómo generar un modelo de negocio con principios bíblicos y al final del programa hay un concurso de Capital Semilla en donde los emprendedores que desarrollaron su modelo de negocio, que fueron 80% de las clases, que desarrollaron su pitch, presentan el modelo de negocio. Y el año pasado, justamente a todos los ganadores de Capital Semilla de los países donde hemos estado, los invitamos a ser parte de un programa de mentoreo, que el año pasado fue el primer año. Y vimos el crecimiento exponencial de los que estuvieron en el programa de mentoreo como los que no estuvieron. Este año lo abrimos a más personas y eso sale a raíz de lo que mencionas de la chica de las uñas, que les apoyamos y le damos seguimiento a los emprendedores. No solo nosotros como equipo de Emprende, sino también tenemos amigos empresarios en Estados Unidos, en otros países, que
Dios los ha movido a bendecir a otras personas a través de consejos, de mentoría, de coaching. Entonces, en el programa de mentoreo, durante 2 años, les damos seguimiento a los emprendedores desarrollando su liderazgo y desarrollando el liderazgo de su empresa, de su emprendimiento, a través de staff de emprende, pero al mismo tiempo empresarios que a veces uno dice, cómo esta persona hace el tiempo siendo un empresario ya exitoso en Estados Unidos. Y si ustedes quieren ser parte, más que bienvenidos, pueden buscarnos en Emprende Global ORG en Instagram, en la página web emprendeglobal.com o en el teléfono, ¿verdad? También, que vamos a estar compartiendo. Vamos a poner el contacto aquí abajo en el podcast. Creo yo de que mucho de esto también mucha gente necesita información de dónde están y todo. Y creo que pueden ayudar mucho a crecer. Entonces, invitar a nuestros amigos todoterreno de que si están interesados pueden escribirle a Pablo. Como les digo, vamos a poner el teléfono, el contacto aquí abajo. Y darle a Pablo pues, las gracias de estar aquí con nosotros, contarnos. Nos gustó mucho saber cómo funciona, cómo empezaste ahí, también que en tu vida has tenido esos momentos, ¿verdad? Entonces es como, bueno, estoy involucrado en esto, pero también estuve ahí, ¿verdad? Estuve sudando la camisola en el emprendimiento, me fue bien, me fue mal, creo que todos tenemos experiencias de a la hora de emprender, negocios que hemos quebrado, negocios que sí han funcionado, que no han funcionado, negocios que han tenido su tiempo y luego se mueren, o sea, también hay un montón de etapas que tiene todo esto y el entender de que si nosotros como emprendedores somos ordenados y llevamos ese orden, pues el Señor nos va a respaldar también, ¿verdad? Porque el Señor es un Señor de obediencia y al ser ordenados nosotros lo estamos obedeciendo. Y también invitar a todos nuestros amigos pues que se suscriban, que puedan compartir con sus amigos. Si tienen amigos emprendedores, pues decirles, miren, hay un buen podcast que hicieron en todo terreno y hay datos donde se pueden inscribir y pueden entrar a la página de emprendeglobal.com y también que nos escriban en comentarios. En comentarios también nosotros vamos a poder dejar la información. No sé si Carlitos tiene algo más que agregar. Sí, yo creo, amigo todoterreno, si el Señor ha puesto en tu corazón el tema de emprendimiento, primero, Pablito, tú que estás en este rollo, la pregunta es, ¿todos son emprendedores? No, no todos son emprendedores. Y no es porque queramos clasificar, sino que al final Dios ha puesto en algunas personas ese deseo de querer emprender. Y muchas veces, muy curioso, porque muchas veces hay algunas personas que tienen ese deseo, esa chispa, ese corazón que les late por querer emprender, pero tienen miedo a hacerlo. Y muchas veces no lo hacen por miedo. Pero si Dios está poniendo eso en tu corazón, desde ya te ha llamado a ser emprendedor. Y no todas las personas son emprendedoras. Hay algunos que se sienten muy cómodas trabajando en una empresa y las dos son complementarias, porque si todos emprendiéramos, no, ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja? Sí, gracias por eso, pero si el Señor puso eso en tu corazón, yo creo que valdría la pena que cerráramos orando por todas aquellas Sí. personas que han estado inquietas con esto, porque como bien lo dijiste al principio, el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y yo le digo al Señor, Padre, examíname, como decía David, porque que nuestra motivación no sea solamente financiera ni laboral, de decir, bueno, entonces con esto voy a tener y voy, sino que el Señor les da un emprendimiento, que les dé un objetivo para ese emprendimiento y que una de las cosas claves sea bendecir a los demás. Ujú. Entonces, tal vez para ir cerrando, Pablo, si tú nos diriges en oración por todas estas personas que tienen esa inquietud, que el Señor reafirme en ellos el pensamiento para ir cerrando nuestro Sí, podcast. con mucho gusto. Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos ha regalado. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Te venimos a pedir por aquellas personas que nos están escuchando, que tienen en su corazón ese deseo, ese corazón que palpita por emprender, por lanzar algo nuevo, por innovar. Señor, te pedimos que les des la confirmación y la paz que tú los estás llamando a ser emprendedores, Señor, y que así como dices en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, que a donde quiera que vayas, yo iré contigo.
Tú los estás enviando, Señor, y tú vas a ir con ellos. Tú los vas a respaldar, tú los vas a fortalecer, les vas a dar las ideas, las estrategias, los clientes, los recursos, y eso lo oramos en tu nombre, Jesús. Pero también te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya son emprendedores, aquellos que son empresarios, Señor, y que por momentos dicen no sé qué hacer. Te pedimos, Señor, que recuerden que tú eres el dador, que tú eres el creador, que tú eres el que ingenia, el que da la creatividad, y que vuelvan a ti, Señor, que vuelvan a ti, entregando en la empresa, el emprendimiento y reconociéndote como el dueño, el salvador de sus vidas, el salvador del emprendimiento y la empresa, como el CEO, Señor, y que seas tú el que los dirija, el que les dé las estrategias y que les permitas disfrutar de este emprendimiento y esta empresa donde tú los has llamado. Esto lo oramos, Señor, en tu nombre, y también te pido por todo terreno, por Eduardo, por Carlitos, Señor, que los sigas usando y los sigas bendiciendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.